¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. Aquí nos encontramos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a reparar lo que viene siendo el sello de la flecha del diferencial. Está, como pueden ver, todo chorreado de aceite. Aquí les muestro un espacio que tiene para que le pongan unos tornillos. Esos tornillos son simplemente para empujar el tambor hacia afuera, ya que de otra manera tendrían que estarlo golpeando o haciendo fuerza. Aquí, como pueden ver, ya está un poco chueco la parte de la placa de atrás. Este diferencial se ve que ha sido reemplazado de un deshuesadero, de un yonque. Mire, aquí pueden ver cómo actúa el tornillo para empezar a mover lo que viene siendo el tambor. Vamos a poner un tornillo arriba, un tornillo abajo y vamos a moverlo. Aún así, aunque lo traté de sacar, como pueden ver, he estado golpeando porque no sale. Está muy pegado, puede ser por el aceite exceso que trae ahí, todo el mugrero se empieza a pegar con las balatas y no lo deja despegar el tambor. Entonces lo que voy a hacer es voy a quitarle el ajuste a las balatas lo más que pueda. Voy a desajustar el tambor todo lo que se pueda, aún y que no se siente que esté ajustado, porque tú giras la llanta libremente. Cuando una rueda está bien ajustada, te debe de dar como una vuelta, más o menos, nada más, y detenerse. Este gira libremente, pero como quiera, voy a desajustar todo lo que pueda el tambor para así poder sacarlo sin problemas, porque como les digo, está haciendo fuerza con las balatas y no lo deja salir. Aquí, como pueden ver, aquí ya lo quité. Ahí está lo que viene siendo el ajustador, y por la parte de atrás se ve el hueco del hoyo del hule que le quité, que te da acceso para quitarle el ajuste. Aquí estamos viendo el tambor cómo está todo lleno de aceite del sello. Ahora sí, lo que vamos a hacer es, normalmente yo quitaría ese freno de emergencia, de ahí con un desarmador le haría un poquito de fuerza. Ahí donde pueden ver, le haría un poco de fuerza y ahí despegaría lo que viene siendo el cable del freno de emergencia. Pero en esta ocasión, este freno de emergencia lo trae el cable roto, entonces no voy a tener que quitarlo porque miren, no lo trae. Tal vez desde el momento que lo pusieron de usado ya no lo traía, o no sé por qué, pero miren, ahí está el cable nada más. Entonces no voy a tener que desarmar ahí, pero les digo, es parte del proceso, quitar el freno de emergencia. Las balatas también, si es que las van a reemplazar. Yo aquí ya le di una lavada, miren, le quité todo para poder trabajar un poquito más limpio. Por la parte de atrás nada más lo que me resta quitar es la línea del freno. Esa línea casi todo el tiempo yo la quito con una pinza de presión para no dañarla, porque cuando la quieres quitar con la llave la primera vez, después de mucho tiempo que no ha sido retirada, es probable que vayas a barrer lo que viene siendo la parte donde metes la llave, porque está muy duro normalmente. Entonces siempre con una pinza de presión, primero la aflojo y luego ya con la llave ya libremente puedes hacer el trabajo. Aquí ya empecé a quitar las tuercas también de atrás. Son 4 tuercas que hay que quitar para que puedas liberar lo que viene siendo la flecha, miren, y ya después nada más la vamos a quitar. Esta flecha, aquí como pueden ver, pues está todo el aceite de lo que ha estado tirando el sello, pero esta flecha siempre hay que inspeccionarla en el área del sello también, para que no vaya a tener un desgaste excesivo y pueda quedarte tirando después nuevamente el sello, ya que en Ford o en otras marcas es muy común que se desgaste esa flecha y también por eso te tira el sello seguido. Miren, yo con esta barra ahorita voy a estar retirando el sello. Ustedes lo pueden retirar de la manera que quieran. Hay otra herramienta que es para sacar esos valeros del diferencial. Entonces, con esa herramienta también puedes retirar los sellos, pero en esta ocasión con la barra, miren, nada más unos golpes y ahí se vino el sello. Ustedes lo pueden quitar de la manera que quieran. Miren, aquí ya lo quitamos. Es importante, vamos a tener que limpiar todo eso, todo ese como sarro pegado que tiene ahí. Vamos a quitarlo muy bien, lo mejor que podamos limpiar ahí, y vamos a dejar bien limpio para poder instalar nuestro nuevo sello. Miren, aquí ya se puede ver la diferencia. Aquí ahorita ya le dimos una buena limpiada. Ahí se ve arriba una liga que lleva también. Miren, este dado que voy a usar ahorita es de 1/8. Me dio bien ahí para poder instalar el nuevo sello. Miren, con ese dado voy a darle unos golpecitos para que pueda entrar el sello bien. Primero lo voy a apuntar ahí en la parte donde va a ir. Ya una vez que limpiaron todo, yo ahorita en esta ocasión le estoy aplicando lo que viene siendo un poquito de grasa, para que como quiera no haya problema, que vaya, aparte de que ya está limpio, como quiera que no tenga un problema ahí, que se vaya a atorar en algo. Le estoy aplicando un poco de grasa.
Y bueno, aquí ya con la mano ya lo apuntamos bien el sello antes de instalarlo. Ok, aquí ya lo tenemos ahora sí completamente instalado. Ahí cuando le van poniendo el dado, le van dando unos golpes para que entre y van a escuchar el cambio del sonido que hace el dado cuando ya llega al final. Es un sonido que luego se oye cuando va entrando, y cuando ya llega hasta su punto, cambia el sonido y te quiere decir que ya llegó al final. Al último, pues ya empezamos a poner lo que vienen siendo los frenos. Fíjense bien cómo acomodan su desarmador para que no tengan problema al momento de ajustar. Fíjense que lo puedan estar moviendo bien para que ahorita que no esté el tambor puesto puedan acomodarse bien, para ya al último que no tengan problemas para ajustar los frenos. Por último, es necesario poner de forma que esté derecho el diferencial, que se mire completamente parejo. Si le tiran todo el aceite, pues por la parte de abajo tiene el tornillo para que se lo tiren. Y si no, solamente le quitan ese tapón de arriba que les estoy mostrando, y por ahí, por ese tornillo, van a rellenarlo hasta que tire por ese mismo tornillo. Quiere decir que ya quedó bien el nivel del aceite. Y pues bueno, yo creo que hasta aquí ya sería todo, amigos. Espero que les haya sido de ayuda este video para que vean si su diferencial está liqueando por la parte de una orilla. Ya saben, chequen también la flecha, que no vaya a ser la flecha que esté dañada. Y si les ayuda simplemente para cambiarles sello este video, pues espero que sí les haya sido de ayuda. Déjenme en los comentarios cualquier cosa, cualquier duda. Y pues ahí nos estamos viendo en un nuevo video, amigos. Espero les haya gustado. Ahí nos vemos.